ya nada más. Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestro estudio de cabeza y cuello, hoy vamos a hablar sobre las regiones de la cabeza. En la cabeza vamos a tener las siguientes regiones. En la parte superior vamos a tener la región frontal, la región parietal, a los lados la región temporal. En la cara vamos a observar las siguientes regiones: la región orbitaria, la región infraorbitaria, la región cigomática, la región bucal, la región oral, la región mentoniana. En el cuello también va a haber divisiones para su estudio topográfico. En este rote vamos a utilizar los dos métodos, el método topográfico y el método sistémico. Entonces la descripción va a estar en esos dos métodos. Aquí podemos ver en una vista lateral la región occipital, la región parietal, frontal, temporal, la región parotidia, la región bucal, la región oral, cigomática, infraorbitaria, la región orbitaria. Entonces, conociendo ya las diferentes regiones de la cabeza, vamos a observar la región occipitofrontal o fronto-occipital, que necesariamente va a abarcar las regiones parietales. Si nosotros observamos desde arriba, vamos a ver que en la parte anterior se encuentra la escama del frontal, en la parte media se encuentran los huesos parietales. Estos dos huesos, a su vez, en la parte anterior se van a unir al frontal formando la sutura coronal, y en la parte posterior la sutura lamboidea con el occipital. Si nosotros observamos este otro dibujo, vamos a observar que la región superior occipitofrontal, también denominada calvaria, va a estar irrigado e inervado, y es muy importante conocer, especialmente cuando hay heridas a nivel del cuero cabelludo. Entonces tenemos en la parte anterior los nervios supratroclear, que van a salir de la cavidad orbitaria por la escotadura frontal interna, el nervio supraorbitario por la escotadura supraorbitaria. En la parte lateral, acompañando la arteria, va a estar el nervio aurículo temporal. En la parte posterior van a estar los nervios occipital menor. En relación a las arterias, en la parte anterior va a estar irrigada por las arterias supraorbitarias y la arteria supratroclear. En la parte lateral tenemos a la arteria temporal superficial. Detrás del pabellón auricular va a estar la arteria auricular posterior, y en la parte posterior la arteria occipital. Es muy importante conocer tanto la inervación como la irrigación de la calvaria. En la cabeza, después de la piel, el tejido celular, vamos a encontrar un plano muscular. Este plano muscular va a estar formado por los músculos faciales. Estos músculos faciales tienen 4 características generales importantes, comunes a estos músculos. En primer lugar, los músculos faciales se van a insertar tanto en el hueso como en la piel. La inserción de la piel va a dar las expresiones faciales. Otra característica es de que va a rodear a los orificios naturales de la cabeza: el conducto auditivo externo, la cavidad orbitaria, las fosas nasales y la cavidad bucal. La tercera característica es que está inervado por el nervio facial. Precisamente porque inerva los músculos faciales, este nervio se llama nervio facial. Y la cuarta característica sería que está irrigada por la arteria facial, rama de la carótida externa. Entonces aquí vamos a tener, rodeando a la cavidad orbitaria, el músculo digástrico, el occipito frontal.
Este músculo occipitofrontal es digástrico porque tiene un tendón intermedio al cual se lo ha denominado aponeurosis epicraneal o galeaponeurosis. El vientre occipital se va a insertar en la línea nucal superior o línea curva occipital superior. Y de ahí va a ascender, va a formar el tendón intermedio y va a continuarse como frontal. El frontal se va a insertar en la piel a nivel de la ceja. Entonces este músculo, al contraerse, formar las líneas transversales en la frente. Su acción es llevar la ceja hacia arriba y, como dijimos, va a formar las líneas transversales en la frente. Por lo tanto, es el músculo de la admiración. Si a una persona le indicamos que se ha ganado la lotería, va a fruncir el ceño formando las líneas transversales de asombro. Otro músculo rodeando a la cavidad orbitaria va a ser el músculo orbicular de los ojos. Este músculo orbicular de los ojos va a tener tres porciones: una porción orbicular propiamente dicha, otra porción palpebral y el músculo lagrimal. La porción orbicular se va a insertar a lo largo del reborde orbitario, pero va a tener su punto de origen a nivel del tendón palpebral interno. Este músculo, al contraerse, va a cerrar la hendidura palpebral. Algunas veces se denomina el músculo del llanto falso. Luego tenemos en esta parte interna los músculos palpebrales, el número de 2, superior e inferior, que van a estar insertos en el reborde de la cavidad orbitaria a través de dos ligamentos. El ligamento palpebral externo, que se inserta en el reborde externo de la órbita, y el ligamento palpebral interno. Este ligamento palpebral interno se va a desdoblar en dos ligamentos, uno directo y otro reflejo. Y finalmente en la parte interna se va a insertar el músculo lagrimal a nivel de la cresta lagrimal del hueso y del ánulus. Este músculo lagrimal va a rodear al saco lagrimal y por lo tanto su contracción va a permitir que la lágrima curse de los conductos lagrimales hacia la cavidad nasal. Otro músculo que tenemos cerca a la cavidad orbitaria va a ser el músculo superciliar. Entonces este músculo superciliar, aquí lo tenemos, va a tener inserción en el arco superciliar de la parte interna, ¿no? Aquí está el arco superciliar en su parte interna y la piel de la porción que va a estar a nivel del agujero supraorbitario o escotadura. A este músculo también se lo ha denominado corrugador de la ceja. Otro músculo que va a estar en relación a la cavidad orbitaria es el músculo crocero o antes llamado pirámide. Este músculo, que aquí lo vemos, se va a insertar en el dorso de la pirámide nasal, es decir, en el hueso nasal y parte del cartílago lateral. Entonces, inserciones en el cartílago lateral de la nariz y en el borde inferior del hueso nasal. Y va a ascender hacia arriba y se va a insertar a nivel de la piel entre las dos cejas, en el intercejo. Por lo tanto, su contracción va a ser antagónica al frontal y va a bajar las cejas hacia la línea media y va a formar unas líneas verticales. Algunos autores lo han denominado a este músculo de la atención. He estado leyendo en algunos otros libros que al frontal lo consideran como el músculo de la atención, pero si nosotros analizamos es el músculo de la sorpresa y este músculo procede de ser músculo de la atención. Los músculos que van a rodear a la cavidad nasal van a ser el transverso, el dilatador de la narina, el músculo depresor del tabique.
Este músculo depresor del tabique antes se denominaba músculo mirtiforme. Este músculo mirtiforme se insertaba en la fosita incisiva, antes llamada fosita mirtiforme por el nombre del músculo. Estas fibras van a ascender hacia la parte del tabique, por lo tanto van a descender el tabique y van a interactuar con el dilatador de la nariz y el músculo nasal. Aquí tenemos al músculo transverso de la nariz que se va a insertar en el dorso de la nariz, en la piel, y va a ir a unirse al músculo depresor del tabique antes llamado mirtiforme. En la parte lateral vamos a tener el músculo dilatador propio de las aberturas nasales o de las narinas. Este músculo se va a insertar en el hueso maxilar y en el ala de la nariz. Por lo tanto, su acción va a ser dilatar las narinas. Los músculos que van a estar rodeando la cavidad orbitaria son los siguientes. El músculo más principal de la cavidad bucal es el orbicular de los labios. Este orbicular de los labios tiene un segmento superior que va a formar el labio superior y otro segmento inferior que va a formar el labio inferior. Entonces este orbicular va a tener diferentes inserciones a nivel del subtabique, a nivel de la fosita incisiva, en las eminencias alveolares, especialmente de los incisivos y de los caninos. Y la unión de los dos segmentos orbiculares va a formar la comisura labial. Por lo tanto, la acción va a ser como un esfínter de la cavidad bucal. Luego tenemos otro músculo, el músculo buccinador. Este es el músculo buccinador, tiene dos características. Uno es que está perforado por el conducto parotidio de esteno, y otro que se la denomina músculo de los silbadores o de los trompetistas. Va a tener una inserción en el labio anterior de la rama mandibular, en la cresta buccinatriz que se encuentra en ese canal del borde anterior. Además de eso, se va a insertar a nivel de las eminencias alveolares, de la arcada superior e inferior, del ligamento pterigomaxilar, y sus fibras van a entrecruzarse. Las superiores se van a hacer inferiores y las inferiores superiores, formando la comisura labial. Luego tenemos los músculos elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Estos dos músculos se van a encontrar en esta región, el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Se van a insertar en la apófisis frontal del maxilar, es decir, en la apófisis ascendente. Van a bajar dos fascículos, como aquí se puede ver, uno que va a ir al ala de la nariz, que va a ser elevador, y al labio superior. Luego tenemos un músculo independiente, que es el elevador propio del labio superior. Se va a insertar también en el hueso maxilar, en las proximidades del orificio infraorbitario, y de ahí va a descender hacia el labio superior. Su acción es suspender el labio superior. En la profundidad de este músculo vamos a encontrar al músculo canino. Este músculo canino se va a insertar en la fosa canina que se encuentra en la cara anterior de la apófisis piramidal o cigomática, y en la piel que va a ir a formar parte de la comisura labial. Entonces su acción va a ser llevar hacia arriba y hacia atrás la comisura labial. Lateralmente vamos a tener dos músculos denominados cigomáticos. Estos músculos cigomáticos se denominan así porque se insertan en el hueso cigomático. El más medial va a ser el músculo cigomático menor. Este músculo cigomático menor se inserta en la cara externa del hueso malar, desciende y va a formar parte del labio. Va a llevar hacia arriba al labio superior. En la parte externa al músculo cigomático menor tenemos al músculo cigomático mayor. Este músculo cigomático mayor
se inserta por fuera en la cara externa del hueso malar y va a ir hacia la comisura. Por lo tanto, este músculo va a elevar hacia arriba y hacia afuera a la comisura labial. Es por eso que se ha denominado músculo de la risa. Luego, otro músculo que va a rodear la cavidad bucal es el músculo risorio de Santorini. Este músculo risorio de Santorini es muy delgado, raras veces podemos encontrarlos en la disección. Entonces se va a insertar en la región parotidia y va a ir hacia la comisura labial. La acción es llevar hacia afuera y hacia atrás la comisura labial. Algunos autores indican que este músculo se nota en la sonrisa, por lo tanto es el músculo de la sonrisa. Hay que diferenciar el músculo de la risa, que es del cigomático mayor, y este es de la sonrisa, es el músculo risorio de Santorini. Descendiendo un poco más vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la comisura labial. Este músculo se llamaba triangular. Este músculo triangular se inserta en la línea oblicuo externa, su base, y va a ascender su vértice hacia la comisura labial. Su acción es descender la comisura hacia abajo y hacia afuera. Es el músculo de la tristeza. Luego vamos a tener el músculo cuadrado del mentón, ahora llamado depresor del labio inferior. Igual que el músculo depresor del ángulo, se va a insertar en la parte más anterior de la línea oblicua de la mandíbula, la línea oblicua externa, y sus fibras van a ascender. Es un músculo cuadrilátero hacia el labio superior. Entonces va a bajar el labio inferior y este músculo se manifiesta en el mal humor. Entonces a este músculo se denomina el músculo del mal humor. Luego tenemos el más pequeño y en la línea media la borla del mentón. Este músculo se va a insertar en la evidencia mentoniana y va a ir hacia la línea media, la piel del mentón. Este es un músculo característico que va a formar las fositas que se encuentran en la parte de la eminencia mentoniana. Entonces aquí tenemos los músculos que rodean al pabellón auricular. Es el músculo auricular anterior, auricular medio y auricular posterior. Los dos auriculares anterior y medio se van a insertar en la aponeurosis temporal y van a ir el anterior hacia la raíz y a la espina del hélix. El medio va a ir a la concha, la cara interna del cartílago, denominado concha, y el posterior de la postmastoides hacia la concha. Este músculo tiene la misión de orientar el pabellón auricular hacia el sonido, hacia el origen del sonido. Y finalmente, esto debería ser estudiado, este músculo, como músculos del cuello, pero aquí lo vamos a estudiar porque es parte de la expresión facial. El músculo platysma mioides o cutáneo del cuello. Es un músculo cuadrilátero, ancho, delgado, aplanado, que se va a encontrar en el tejido celular. Entonces se va a insertar en la parte de la piel próxima a la clavícula. Y las fibras van a ascender y se van a insertar en 3 segmentos. En el borde inferior de la mandíbula, en la línea oblicua externa de la mandíbula y en la comisura labial. A este músculo se lo denomina el músculo de la bronca. Cuando el individuo está molesto, va a contraer este músculo y se va a notar perfectamente esta contracción en un acto de molestia, de bronca del individuo. Y como hemos dicho, todos estos músculos van a estar inervados por el nervio facial. En esta imagen podemos observar diferentes expresiones. Hemos extraído del Zubier, del libro oficial, y en el cual vamos a ver las diferentes expresiones faciales. La mímica de la alegría. El principal músculo de la alegría es el cigomático mayor, que va a llevar la comisura hacia atrás y hacia arriba.
Luego van a intervenir el orbicular, las fibras divergentes del orbicular de los ojos, el orbicular de los labios, el rizorio de Santorini, el elevador del labio superior. Esa es la expresión de la alegría traducida en una risa. Lo contrario, tenemos la mímica de la tristeza. Esta mímica de la tristeza, la característica importante es que la comisura labial se va hacia abajo y hacia atrás y es producida por el depresor del ángulo de la comisura. Por lo tanto, el músculo más característico de la tristeza es el depresor del ángulo, que van a, por supuesto, participar el orbicular de los labios, el músculo mentoniano o de la borla, el cigomático menor, es el músculo de la desesperanza, y por supuesto el ángulo externo del ojo va a ir hacia abajo y esto va a estar dado por el orbicular de los ojos y el corrugador de la ceja. Entonces es muy característico. Hacia abajo los ángulos tanto de las hendiduras palpebrales como de las comisuras labiales. Luego tenemos la mímica de la atención. Les decía que el músculo de la atención es el músculo frontal que va a formar las líneas transversales. Y van a intervenir otros músculos en menor jerarquía, como son el orbicular de los ojos, el cigomático mayor, el depresor del tabique o mirtiforme, y por lo tanto también el orbicular de la boca. Hay otro tipo de fases, la fases emotiva. Hay que diferenciar de las fases de la tristeza, que si bien tienen la contracción de algunos músculos semejantes a músculos de la tristeza, a los músculos, vamos a ver al corrugador de la ceja que va a también llevar hacia abajo y hacia atrás el ángulo de la hendidura palpebral. Va a intervenir también el orbicular, la porción del músculo alar del elevador, el músculo macetero, el orbicular de los labios y por lo tanto los músculos depresores del ángulo y de los labios. Tiene mucha semejanza con la tristeza. La tristeza y las emociones van a estar siempre juntas y es por eso que tienen esta misma característica. Por lo tanto, en un resumen diríamos que los músculos de la alegría son el dilatador nasal, que expresa el deseo, el rizorio de Santorini, alegría, el gran cigomático, es decir, cigomático mayor, del placer de la sonrisa franca, el buchinador, que lo ha manifestado como que manifestaría el placer sensual, y los músculos pretarsales de la animación y la viveza. Estas son las fases normales, no son fases patológicas. Ya cuando estudiemos en tercer año semiología vamos a aprender fases patológicas, que no es necesario incluirlas aquí. La cara está inervada por el nervio facial. Antes de explicar el nervio facial tenemos que hablar de características generales. Tenemos 12 pares craneales. El primer par es el olfatorio, el segundo par es óptico, el tercer par el ocular motor común o oculomotor, el cuarto par es patético o troclear, el quinto par es el trigémino, el sexto par es el abduce y el séptimo par es el facial, que lo vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar el octavo par, que es el estatoacústico, el noveno el glosofaringio, el décimo ovago, el undécimo espinal accesorio y el duodécimo hipogloso. ¿Cuáles son las características generales? Vamos a clasificar los nervios como nervios eferentes y aferentes. Los nervios eferentes son los que se originan en el sistema nervioso central. En este caso se van a originar
en el encéfalo o en el tallo encefálico y van a salir a través de orificios hacia la periferia, es decir, a inervar las estructuras de la cara. Dentro de estos nervios vamos a tener los nervios motores o somatomotores, también denominados eferentes somáticos. También van a saber los nervios eferentes vegetativos o visceromotores. Se presentan con la letra EV. Y también podemos tener los eferentes vegetativos especiales, EVG, y los eferentes vegetativos generales. Entonces estas fibras van a ir de la parte central del sistema nervioso central a la periferia. Son nervios efectores. Las fibras aferentes van a aferir de la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces son los que se originan en los receptores periféricos que van a confluir a un ganglio. En este ganglio se van a dirigir al sistema nervioso central. Se van a clasificar nervios sensitivos o fibras sensitivas generales y fibras sensoriales o especiales. Entonces vamos a tener aferente sensitivo general, los sensoriales aferente vegetativo general, aferente vegetativo especial. De esta clasificación de nervios eferentes y aferentes también tenemos que ver los tipos de fibras. Estos tipos de fibras van a ser los motores. Estos nervios motores van a inervar los músculos estriados para producir una acción. Son eferentes somáticos. Y los nervios vegetativos, que son parte del sistema autónomo, es decir, parasimpático y simpático, e inervan las glándulas y las musculaturas lisas. Estos son los eferentes especiales. Luego vas a tener los aferentes, que se van a ser sensitivos generales, que van a recoger la sensibilidad general de la piel. Quiero decir, sensibilidad térmica, analgésica, tacto epicrítico, protopático, vibración y presión. Y los sensoriales son la sensibilidad especial, es decir, la visión, la audición, la olfacción, el gusto y el equilibrio. Los nervios, desde un punto de vista fisiológico, se los van a clasificar a los nervios craneales en tres categorías. Nervios sensoriales, que son el nervio olfatorio, óptico, vestíbulo coclear. Nervios motores, que son el cuarto par troclear, el sexto par abducen, el espinal accesorio o undécimo par, el hipogloso o duodécimo par. También son nervios mixtos, aquellos que tienen dos o más de dos fibras, es decir, más de dos tipos de fibras. ¿Cuáles son esos? El oculomotor, que tiene fibra motora para músculos estriados, y también tiene fibra vegetativa, como las fibras del núcleo iridoconstrictor. El trigémino también es un nervio mixto que va a tener fibra motora y sensitiva. El glosofaringeo, el vago y el facial, que vamos a estudiar, es mixto por excelencia. Estos tres van a tener fibras eferentes, motoras y vegetativas, y van a tener fibras aferentes, sensitivos y sensoriales. Entonces ahora entramos de lleno a la descripción del nervio facial. El nervio facial se lo denomina porque va a ir a inervar a los músculos de la mímica facial y algunos órganos que se encuentran en las cavidades. El nervio facial se lo clasifica como un nervio mixto, que va a tener fibras eferentes, motoras y vegetativas, y fibras aferentes sensitivos sensoriales. Entonces tenemos que hablar del origen real y el origen aparente del nervio. El origen real
se va a originar en los núcleos que se encuentran a nivel de la protuberancia, en la sustancia gris reticular. Vamos a tener el núcleo motor del facial. Este núcleo motor del facial, como vuelvo a insistir, se encuentra en la sustancia gris reticular a nivel de la eminencia teres. La fibra motora va a rodear al núcleo de motor ocular externo, ahora también llamado nervio abduce. Entonces al rodear la eminencia teres se va también a denominar colículos faciales porque va a pasar esta fibra motora. A esto también llamamos rodilla interna. La rodilla externa es periférica. Está acá. Entonces sus fibras van a salir por el surco bulbopontino con las otras fibras. Hemos indicado que este músculo es mixto. Entonces tenemos una fibra motora y dos fibras vegetativas. Vamos a tener el núcleo salival, es vegetativo parasimpático, y como está en la parte superior se lo denomina salival superior. Y el otro es el núcleo lagrimal. Este núcleo lagrimal va a ir a inervar la glándula lagrimal y el salival a la glándula salival. Y luego vamos a tener dos fibras aferentes, la sensorial. El nervio facial por excelencia se denomina nervio gustativo de los niños, porque va a inervar la punta de la lengua y los niños lo utilizan cuando toman un helado o saborean un dulce. Ponen la punta de la lengua en el dulce. Entonces esas fibras que van a captar la sensoriabilidad gustativa van a ir al ganglio geniculado y de ahí al ganglio o núcleo solitario. Este núcleo solitario va a recibir del vago y del glosofaringio las sensaciones gustativas y van a ascender junto con el lemnisco trigeminal al tálamo, al núcleo ventroposteromedial y de ahí al área 43 al pie del gyrus postcentral. Ahí se va a hacer consciente las sensaciones gustativas. El nervio facial también va a inervar la membrana timpánica y estas fibras van a aprovechar el camino intrapetroso del facial para llegar al tallo, pero no van a ir a un núcleo propio del facial, sino van a ir al núcleo espinal del trigémino. El nervio facial va a tener su fibra aferente sensitiva que va a inervar el conducto auditivo externo. En este conducto va a recoger la sensibilidad general termoalgésica y va a aprovechar el curso del nervio facial para recorrer la región petrosa y dirigirse a la parte central. Pero no va a ir a un núcleo propio, sino va a ir al núcleo espinal del trigémino. Entonces el nervio facial es un nervio mixto formado por 4 fibras. Fibras motoras para los músculos de la mímica, fibras vegetativas para la glándula lagrimal, submandibular y sublingual, fibras sensoriales gustativas de la lengua y fibras sensitivas del conducto auditivo externo. En esta vista vamos a ver el recorrido del nervio. Una vez que sale del surco bulbopontino, se va a dirigir al meato auditivo interno. Ingresa por el meato auditivo interno al peñasco. Entonces va a tener 3 segmentos. Un segmento laberíntico, porque se va a encontrar entre el caracol y el vestíbulo. Va a formar la rodilla del facial, un segmento timpánico y un segmento mastoideo. En esta figura podemos ver, aquí debería estar el orificio auditivo interno o meato auditivo interno, su recorrido entre las dos estructuras, el caracol y el vestíbulo, al cual se va a denominar segmento laberíntico. Va a tener, según Zubiel, 4 milímetros.
Entonces se va a originar en el fondo de la cavidad auditiva interna hasta el hiato de falopio o hiato de los nervios petrosos. El segmento timpánico se denomina así porque va a pasar por la cara interna de la cavidad timpánica. En el extremo superior y posterior va a formar una cresta y va a tener aproximadamente 10 milímetros. Sus límites van a ser los hiatos de falopio o hiatos del nervio petroso mayor y el adito salantro. Y del adito salantro hasta el orificio estilomastoideo se va a denominar segmento mastoideo o vertical, que tiene 15 milímetros. Entonces todo el recorrido del nervio tiene aproximadamente 29 a 30 milímetros. Es muy importante recordar este recorrido, ya que el conducto antes llamado de falopio, que es recorrido por el nervio y la arteria estilomastoidea, tiene un diámetro determinado, que cuando hay un proceso inflamatorio del nervio facial va a producir la parálisis periférica de Bell. El nervio facial va a emitir diferentes ramas. El Zubier la clasifica como ramas intrapetrosas en número de 6 y ramas extrapetrosas en número de 4. Entonces vamos a describir las ramas. Una de las primeras ramas es el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor superficial va a tener su origen en el núcleo lagrimal. Entonces el núcleo lagrimal, que es un núcleo vegetativo, va a enviar sus fibras al facial y cuando llegue al hiato de falopio o hiato del petroso va a emitir el nervio petroso superficial mayor. Este nervio petroso superficial mayor se va a unir al nervio petroso profundo mayor, que viene del glosofaringio, y van a transitar el conducto viriano o conducto pterigoideo y van a llegar a la fosa pterigopalatina, donde está el ganglio pterigopalatino, y de este ganglio va a ir a través del nervio cigomático a inervar la glándula lagrimal. El otro nervio es el petroso menor, que va a ir por el hiato accesorio al hiato del petroso mayor, va a ir por el innominado de Arnold, que está junto al agujero oval, o por el foramen rasgado anterior hacia la cavidad pterigomaxilar a encontrar el ganglio óptico, y se va a unir al petroso profundo menor, que van a ir a inervar la parótida a través del nervio auriculotemporal. El otro nervio es el nervio para el músculo del estribo. El otro nervio es la cuerda del tímpano. Entonces esta cuerda del tímpano es una fibra vegetativa que va a venir del núcleo salival superior, va a acompañar el nervio en su segmento laberíntico timpánico, y en la parte media del segmento mastoideo va la cuerda del tímpano. Se denomina cuerda del tímpano porque va a pasar a manera de una cuerda de guitarra por la membrana timpánica. Esta cuerda del tímpano va a unirse al nervio lingual, que es del trigémino, y va a ir hasta el ganglio submandibular, y del ganglio submandibular van a inervar la glándula submandibular y sublingual. Entonces la fibra preganglionar del núcleo salival hasta el ganglio submandibular y del ganglio submandibular hasta las glándulas es la fibra postganglionar. A nivel de la fibra vegetativa lagrimal, la fibra preganglionar va a ir con el nervio petroso mayor hasta el ganglio esfenopalatino, de ahí se va a dirigir hacia la glándula lagrimal. Debemos aclarar que el ganglio esfenopalatino y el ganglio submandibular son propios del nervio facial, pero que van a tener relación con el trigémino. Entonces en esta vista podemos ver la fibra motora, que va a ser la rodilla interna y va a salir a inervar los músculos de la mímica. Luego tenemos un núcleo salival superior, que va a ir a través de la cuerda del tímpano a inervar las glándulas salivales submandibular y sublingual.
Luego tenemos otra fibra que va a ser la del conducto auditivo externo. Esta fibra es eminentemente sensitiva, va a recoger los estímulos termoalgésicos, presión y vibración, y lo van a llevar a través del nervio hacia el núcleo espinal del trigémino y anastomótico. Los ramos extrapetrosos del nervio facial van a ser musculares para el músculo auricular posterior, rama auricular posterior. Otra rama va a ser para los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico. Estos son ramos cervicales. Y va a haber un ramo lingual y finalmente un ramo anastomótico que vamos a denominar asa de Haller, que se va a anastomosar con el glosofaringeo. Y las ramas terminales son las que van a inervar los músculos de la mímica facial. En temporofacial, que van a inervar la cavidad orbitaria, parte de los músculos de la cavidad nasal. Y el otro sería el cérvico-facial, que va a ir a inervar los músculos del labio inferior y del cuello. En esta vista tenemos la emergencia del nervio facial en relación a la parótida. A nivel de la parótida, las ramas terminales del nervio facial van a formar un plexo del nervio facial que es muy importante a la hora de extirpar por alguna causa la glándula parótida. Entonces hay que respetar estos nervios faciales para no producir una parálisis iatrogénica. Aquí también vemos en esta otra figura el paso del nervio facial por la glándula parótida. Entonces vamos a tener dos tipos de parálisis facial. La parálisis periférica es cuando hay una lesión a nivel del trayecto petroso del nervio facial. Algunas veces esta parálisis se produce por los golpes de frío. Cuando se sale de un ambiente cálido a un ambiente frío, los virus van a aprovechar y van a infectar al nervio produciendo un edema, y por lo tanto va a ser las envolturas que se van a edematizar, van a estrangular a las fibras nerviosas y van a producir la parálisis. Cuando es periférica, se va a producir la parálisis desde la mitad de la cara, es decir, de la frente, de la cavidad orbitaria y de la cavidad bucal. Pero cuando la parálisis es por un accidente vascular, se va a denominar parálisis central del nervio facial. Entonces, en este caso se va a diferenciar de la periférica, porque solamente en la parte inferior a la cavidad orbitaria se va a producir la parálisis. La parte superior va a estar inervada por el lado contralateral, que va a inervar a este segmento. Va a haber una decusación del lado contralateral y por lo tanto va a venir la inervación. Entonces no va a haber parálisis, solamente en esta parte, porque la fibra va a venir del área lesionada, se decusa y se produce. Entonces, ¿cuál es la forma de identificar estas parálisis? Se le dice al individuo que frunza el ceño, es decir, que forme las líneas transversales, y cuando la parálisis es periférica no lo va a poder hacer a nivel de la frente. Pero cuando la parálisis central se van a formar las líneas transversales. Aquí tenemos una parálisis periférica que ha afectado la hendidura palpebral, que no permite cerrarla porque está atrofiado el músculo orbicular y los músculos palpebrales, que son inervados por el facial. Finalmente tenemos que hablar de la irrigación. Habíamos indicado que una característica de las regiones de la cabeza son los músculos de la mímica facial, que están inervados por el nervio facial, sí, y se insertan en una porción ósea y cutánea, y que son irrigados por la arteria facial. La arteria facial es rama de la carótida externa y va a tener dos segmentos, un segmento cervical y un segmento facial propiamente dicho. En este segmento cervical vamos a tener la palatina ascendente, la glándula submandibular,
la del borde inferior o submental y la pterigoidea interna. Una vez que esta arteria ha tenido una curva superior a la glándula submandibular, una curva inferior al borde de la mandíbula, va a ascender hacia el ángulo de la cavidad orbitaria. En este recorrido me va a dar una arteria para el músculo macetero, una coronaria o labial inferior, una labial superior, una arteria para el subtabique y que va a ascender hacia el ángulo de la hendidura palpebral, por eso se la ha denominado arteria angular. Las venas también van a acompañar a una cierta distancia a la arteria, como podemos ver acá. Aquí está la arteria y esta es la vena, que es más posterior. Entonces va a recoger el drenaje venoso de la región orbitaria y va a acompañar a la arteria hasta el borde inferior. Esta vena va a formar el tronco tirolingofacial. Entonces se va a unir la vena lingual y la vena tiroidea para formar el famoso tronco tirolingofacial. Entonces los clásicos han determinado un triángulo y este triángulo precisamente va a estar delimitado los lados por el recorrido de la arteria y la vena facial. Y la base para algunos estaría en el borde inferior de la mandíbula y para otros en el labio superior. Se la ha denominado triángulo de la muerte porque cualquier lesión que estaba dentro de este triángulo, como una furunitis, una herida, esa infección podía ir por las venas faciales, porque las venas faciales se comunican, las venas angulares, con las venas del dorso de la nariz, y estas van a formar las venas oftálmicas inferiores que van a desembocar en el seno cavernoso. Entonces la infección podía drenarse, ir al seno cavernoso, y el seno cavernoso está formado por la meninge y producir una meningitis. Antes de la llegada de la penicilina, todas las infecciones eran mortales. Por eso se lo denominaba triángulo de la muerte. Las glándulas salivales se van a clasificar en glándulas salivales mayores, como la parótida, la submandibular y la sublingual, y las glándulas salivales menores, que van a estar distribuidas a nivel de la lengua y del paladar blando. Se va a describir la glándula parótida en esta región facial. Las otras glándulas, como sea la submandibular y la sublingual, se van a describir cuando se estudie la cavidad bucal. Entonces la glándula parótida se denomina así paraotis, que quiere decir que está al lado de la oreja, del oído. Por eso se denomina parótida. Va a tener un extremo superior, un extremo inferior, una cara externa, una cara anterior y una cara posterior, y por supuesto un conducto de drenaje. Este conducto de drenaje va a atravesar al músculo buccinador y va a desembocar a la altura del segundo molar superior. Entonces se denomina conducto de Stenum o conducto parótido. Y la línea de referencia es del trago al ala de la nariz por debajo de esa línea. Entonces la glándula parótida es una glándula salival serosa que mide entre 28 a 30 gramos. El extremo superior se va a relacionar con la articulación temporomandibular y el extremo inferior va a estar en una especie de hamaca, en una cintilla aponeurótica que va a venir del esternocleidomastoideo al ángulo ogonium de la mandíbula. Aquí podemos ver a la glándula parótida, su conducto parotídeo que va a perforar al músculo buccinador y, como podemos ver acá, va a desembocar a la altura del segundo molar. Esta glándula, aparte de tener un extremo superior y un extremo inferior, va a tener una cara anterior que va a rodear a la rama mandibular, al músculo massetero y al músculo pterigoideo. Va a estar atravesado por el nervio facial. Y esta glándula se va a encontrar en la celda. Es muy importante el estudio de la celda parótida.
Entonces la glándula parótida viene su nombre de para, al lado, otozoide. Es de tipo seroso, túbulo alveolar compuesto. Es la glándula salival más voluminosa y, como dijimos, va a tener un peso entre 25 a 30 gramos. Aquí tenemos otra vista en relación con el nervio facial. Cuando se trata de extirpar esta glándula por alguna patología, siempre es necesario tener en cuenta el plexo del facial a nivel de la parótida. Esta imagen es más ilustrativa, que nos muestra que va a pasar por su espesor. Algunos autores dicen entre la porción superficial y profunda pasa el nervio facial formando su plexo. Aquí podemos ver que está atravesando la glándula y aquí vemos su cara anterior, su cara posterior y su cara externa. Entonces vamos a describir la celda parótida. Para eso tenemos que hacer un corte transversal. Este dibujo lo van a encontrar en el atlas y tienen que pintarlo más o menos como está acá para que tenga una buena orientación didáctica. Entonces aquí tenemos a la celda parótida. Entonces esta celda parótida está delimitada por una fascia o aponeurosis que va a formar las caras anterior, lateral y posterior. ¿Qué va a contener la celda? Por supuesto va a contener a la glándula parótida. Va a contener al nervio facial que va a atravesar en su recorrido del agujero estilomastoideo hacia la cara para dividirse en dos ramos, temporofacial, cérvico-facial. Y la parte posterior también va a atravesar el nervio espinal que va a ir a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces esos dos nervios son importantes. ¿Cuáles son los vasos? Los vasos van a ser la arteria carótida externa y la vena yugular externa. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Nosotros los latinos denominamos vena yugular externa a la unión de la vena maxilar con la temporal superficial que va a descender por la parte lateral del cuello. La escuela anglosajona indica que la vena yugular externa se va a formar de la unión de la vena retromandibular, esta es la mandibular, y de la auricular posterior. Cuando veamos venas yugulares vamos a ver esa situación. Entonces, por lo tanto, si ustedes leen los libros latinos como Rubier-Testi, esta es la vena yugular externa. En cambio, para los gringos es la vena retromandibular. Aparte de la parótida, los nervios y los vasos, por supuesto que va a tener grasa, tejido adiposo y linfáticos, que es muy importante. Entonces ya hemos indicado el contenido de la celda parótida. ¿Cómo está formado la pared anterior? La pared anterior, como podemos ver en este dibujo, igual acá, va a estar formado por el músculo macetero, la rama mandibular y el músculo pterigoideo interno. ¿Cómo está formada la pared posterior? De adentro hacia afuera vamos a tener al músculo esternocleidomastoideo, al digástrico, al músculo estiloioideo, al ligamento estiloioideo y al músculo estilogloso. Y más hacia atrás vamos a tener al músculo estilofaringeo. Pero los músculos propios de esta pared, vuelvo a insistir, son el esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo y el ligamento estiloioideo. Entonces aquí se va a formar una hendidura medial, otra hendidura intermedia y otra lateral. La lateral siempre va a estar ocupada por el nervio espinal y la medial y la intermedia por la arteria carótida y la vena yugular externa. Entonces también es muy importante recordar acá, aquí se va a formar el ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano tiene tres músculos, el estiloioideo, el estilogloso y el estilofaringeo. Va a tener dos ligamentos, el estilo maxilar y el estiloioideo. Entonces, este ramillete, este tabique me va a dividir en un espacio preestiloideo. En este espacio preestiloideo se va a encontrar
la carótida externa y la vena yugular externa. Por supuesto, este espacio preestiloideo corresponde a la celda parótida. Y aquí vas a tener el espacio retroestiloideo, que cuando veamos carótida vamos a ver la importancia de este espacio retroestiloideo, que está la carótida interna, la yugular interna, los nervios vago, glosofaringeo, la cadena simpática. Entonces, muy importante es este límite del ramillete desolano que va a dividir preestiloideo y retroestiloideo. La pared lateral está formada por la aponeurosis, que va a venir del músculo esternocleidomastoideo hacia el macetero, el tejido celular y la piel. Entonces, esta es la importancia de la glándula parótida, de la celda parótida y de su contenido. Aquí podemos ver una parotiditis, que quiere decir inflamación de la glándula parótida. Esto se debe a una infección viral. Va a haber un abultamiento de la región posterior de la mandíbula y parte superior del cuello. A esta parotiditis también se le llama fiebre urriana. Pero ¿cuándo se llama fiebre urriana? Cuando hay parotiditis, además de eso se presentan la pancreatitis y la orquitis. Es por eso que los niños que tienen parotiditis hay que cuidar a estos niños, porque se puede complicar con una pancreatitis, un abdomen agudo, o si no puede complicarse con una orquitis y producir el proceso inflamatorio de esterilidad. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, malestar general, fiebre mayor a 38, dolor mandibular, la inflamación, hinchazón de la mejilla y del cuello y dificultad para comer, hablar, es decir, disfagia. Muchísimas gracias, les quedo muy agradecido por su atención.